Venga, vamos a corregir el examen que os puse esta semana. Venga, la pregunta número 1, ¿vale? Tenemos ahí un circuito y nos hacen 3 preguntas. Y dice la primera, ¿qué ocurre si se rompe la lámpara L1? Es decir, si esta deja de funcionar, estas dos, ¿qué ocurre? Bueno, pues como todo el mundo sabe, si esta deja de funcionar, por aquí dejará de pasar corriente eléctrica y tanto esta como esta no funcionarán. Luego, ¿lucen igual el resto de lámparas? Pues no lucen igual el resto de lámparas. ¿Qué ocurre si la lámpara L2, si esta lámpara deja de funcionar? ¿Lucen igual el resto de lámparas? Pues mirad, si yo cojo la corriente, viene por aquí, continúa la corriente. Si esta deja de funcionar, por aquí no viene, pero por aquí sí que funciona y se cierra el circuito. Luego, tanto la L1 como la L3 funcionan. ¿Qué ocurre si se rompe la lámpara L3? ¿Lucen igual el resto? Pues igual que antes. Yo cojo la corriente que sale de aquí, pam, 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 viene por aquí. Si esta deja de funcionar, por aquí no circula corriente, pero por aquí tiene salida, ¿vale? Se cierra el circuito y vuelve a funcionar. Luego, por tanto esta como esta sí que funcionan, ¿vale? Aquí pone sí y sí. Y había también un poquito que explicar lo que yo acabo de decir. No solamente contestar no, sí, sí, sino un poquito explicar por qué motivo no funcionan y por qué motivo el resto sí que funcionan. Venga, el ejercicio número 2. Nos dan este circuito con 2 bombillas, nos dan la resistencia de cada bombilla y el voltaje total. Y nos piden que calculemos la intensidad de cada una de las bombillas. Cuidadín, ¿vale? Porque este circuito es serie y la intensidad es la misma para las 2 bombillas. Luego aquí, como es un circuito serie, la resistencia total aquí era igual a la suma de R1 más R2. Si yo sumo 25 más 33, cogemos la calculadora, 25 más 33, y estos son 58 ohmios. Es decir, yo aquí tendría ahora el circuito equivalente con una fuente de alimentación de 125 voltios. La resistencia total sería de 58 ohmios. Luego la intensidad que circula por aquí, pues nada, V partido por R. V 125, R 58. 125 entre 58 y la intensidad que circula por aquí es de 2,15 amperios. Esa es la intensidad que circula por aquí, que será la misma que la que circule por aquí, por las 2 bombillas, ¿vale? O sea que no hay 2 intensidades que circulan, una por aquí y otra por aquí, ¿vale? Es la misma porque es un circuito serie. Y también nos piden la tensión de cada una de las bombillas. Pues sabiendo la intensidad que circula por aquí, V de la R1 será la intensidad por R1. V de la R2 será la intensidad por la R2. ¿Qué intensidad circula por esta bombilla? 2,15 amperios por 25 ohmios, y esta será 2,15 amperios por 33 ohmios. Y multiplicamos 2,15 por 25, pues aquí nos dan que esta está sometida a 53,75 voltios. Y la otra, 2,15 por 33, estos son 70,95 voltios. Y el problema estará acabado. Para comprobar si lo he hecho bien, acordaros, si yo sumaba estas dos, me tenía que dar los 125. Sumamos con 75 y me da 124,7. Está bien, ¿vale? Acordaros de los decimales. Luego la respuesta sería, la intensidad que circula sería de 2,15 y el voltaje de cada una de las bombillas sería este de aquí. ¿De acuerdo? Venga, vamos con el número 3. Aquí nos decía que relacionemos con flechas, ¿vale? Aquí nos da cuatro elementos y que definamos con flechas. Intensidad de la corriente, acordaros que era el movimiento, que era la cantidad de electrones que circulaban por un circuito en un determinado tiempo, ¿vale? Luego cogemos aquí cantidad de electrones que circula por un punto determinado en un circuito cada segundo. Pues nada, este va con este. Resistencia, acordaros que resistencia era oposición que ofrecen los elementos del circuito al paso de la corriente. Pues este aquí. Tensión, fuerza
fuerza con que se mueven los electrones, ¿vale? Entre dos puntos. Pues este iría aquí. Y ya nos queda la corriente eléctrica, que era el movimiento de electrones. Pues este iría aquí. Venga, siguiente pregunta. ¿Qué sucede cuando conecto con un cable conductor un cuerpo cargado positivamente con otro cargado negativamente? Acordaros de la primera clase que dimos, ¿vale? Yo tenía un cuerpo A y tengo un cuerpo B. Este cuerpo está cargado positivamente y este cuerpo está cargado negativamente. Si yo los unía, ¿aquí qué ocurría? Se producía un desplazamiento de electrones, ¿vale? Del cuerpo cargado negativamente al cuerpo cargado positivamente. Es decir, por aquí circulaban electrones. Eso es lo que ocurría. No había que decir nada más, ¿vale? Un desplazamiento de electrones del cuerpo cargado negativamente al cuerpo cargado positivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que ambos alcanzaran el estado neutro. Eso es lo que había que contestar, ¿vale? Venga, vamos con el siguiente ejercicio. Aquí tenemos un circuito mixto, ¿vale? Muy sencillo. Y nos piden las intensidades que circulan por esta resistencia, por esta y por esta. Como es un circuito mixto, acordaros que os daba también el valor de las resistencias, ¿eh? Decíamos que R1 valía 12 ohmios, que R2 valía 12,5 ohmios y que R3 valía 50 voltios y, 50 ohmios, y que el voltaje era de 110 voltios. Esos datos que os daba yo en clase. Vale, pues lo primero que había que hacer con un circuito mixto, ¿vale?, era actuar sobre el paralelo. Es decir, voy a calcular la resistencia equivalente del paralelo. Y aquí era igual a la inversa de la suma de las inversas de cada resistencia. R2 es de 12,5 más 1 partido R3 son 50. Cogemos la calculadora, 1 entre 12,5, ¡pam! 1 entre 50, pan, más esto, igual. Y divido esto entre esto y me da 10 ohmios. Esa es la resistencia total del paralelo. Ahora cogía y me hacía mi circuito. Aquí tenemos la R1 que son 12 ohmios, y aquí ponemos la resistencia que acabo de calcular, que serán de 10 ohmios. Y aquí teníamos 110 voltios, ¿vale? La R1 está de aquí en serie con la equivalente que acabo de calcular de aquí. Están las dos en series, lo que hacía era calcular ya el circuito equivalente total. Como están en series, la R total será 12 más 10, 22 ohmios. Y me dibujaba el circuito con una sola resistencia. ¿Vale? Aquí la R de 22 ohmios y aquí la fuente de alimentación de 110 voltios. 110. ¿Y ahora qué hacía aquí? Cuando llegamos al último circuito, aquí siempre calculamos la intensidad de la corriente. ¿Y aquí era igual la intensidad de la corriente? A V entre R. Si yo divido 110 entre 22, 110 entre 22 me da 5 amperios. Luego aquí la intensidad son 5 amperios. ¿Qué hacíamos después? Ahora íbamos para atrás y todo lo calculado en el circuito anterior lo colocamos aquí. Es decir, yo por aquí dibujo que mi intensidad son de 5 amperios. ¿Aquí qué calculaba ahora? Tenía el voltaje total, tengo las resistencias, tengo la intensidad que pasa por las dos, calculábamos el voltaje de cada una de las resistencias. ¿Cómo se calculaba el voltaje de la R1? Pues la intensidad por el valor de su resistencia. El voltaje de la R2, la intensidad por el valor de su resistencia. Como la intensidad es la misma, pues 5 por R1, que son 12, son 60 voltios. Esta R de aquí, pues intensidad 5 por 10 son 50 voltios. Esta está sometida a 60 voltios y esta está sometida a 50 voltios. Si yo sumaba 60 más 50 me tenía que dar los 110. Vale, me da. Está bien. ¿Y ahora qué hacía? Ahora de este circuito me iba al original y colgaba todo, o dibujaba todo lo que había calculado. Es decir, la intensidad total eran de 5 amperios. 5 amperios. El voltaje de esta resistencia es de 60 voltios.
y esta que está sometida a 50 voltios, como es la equivalente de estas dos, pues estas dos también están sometidas a 50 voltios. Y ahora ya voy a las preguntas. ¿Qué intensidad circula por la R1? Pues mira, viendo el dibujo, la intensidad que circula por la R1, ¿cuál es? Esta de aquí, la de 5. Viene por aquí y pasa por aquí, ¿vale? Luego, aquí serían 5 amperios, la que pasa por la R1. ¿Qué intensidad pasa por la R2? Pues la intensidad de la R2, aquí sería igual al voltaje, que es de 50 voltios, acordaros, tanto para esta como para esta, 50 voltios partido por su resistencia, que la R2 valía 12,5. ¿Qué intensidad pasa por la R3? Voltaje, 50 voltios también, 50 voltios por el valor de su resistencia, que son 50 ohmios. 50 entre 12,5 son 4 amperios. Por aquí circulan 4 amperios y por aquí 50 entre 50, 1 amperio. ¿Vale? Es decir, por R2 circulan 4 amperios y por R3 circula 1 amperio. Acordaros, si yo sumaba esta más esta, ¿qué me daba? La total, 5 amperios. Eso para comprobar que está bien el circuito. Pues así se solucionaba. Y venga, vamos al último ejercicio, ¿vale? Esto era un poquito más complicado, ¿vale? También es un circuito mixto y nos pedían una serie de parámetros que había que calcular. Lo primero que había que hacer era actuar sobre el paralelo, como siempre. Pero ojito aquí, aquí dentro del paralelo tenemos ya dos en serie, ¿vale? Es decir, si yo me dibujo 10 ohmios en serie con esta de 20 ohmios y a partir de aquí ya en paralelo, aquí ya me dibujo, como están en serie, ¿vale? Ya me dibujo aquí la equivalente, que es la suma de las dos. 25 más 15 son estas de 40 ohmios. Esta es de 5 ohmios y esta es de 30 ohmios. Pam, 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 pam. Y aquí ya mi fuente de alimentación. Esto lo cerramos y estos son 9 voltios. A partir de ahora, ¿qué hacíamos? El paralelo. Voy a calcular el equivalente del paralelo. El equivalente es 1 partido por 40 más 1 partido por 5 más 1 partido por 30. Y calculadora. 1 entre 40 igual 1 entre 5 igual más este igual. Y 1 entre 30 igual más esto igual. Y ahora esto más esto. Vamos a ver. 1 entre 40 igual 0,025. 1 entre 5 igual más. Y 1 entre 30 igual más esto igual. Y ahora 1 entre esto me da 3,87 ohmios. ¿Vale? Es la equivalente. Ahora, ¿qué hago? Me dibujo el circuito. 10 ohmios, otra de 20 ohmios y estas dos en serie con la que acabo de calcular, con la de 3,87. Todo esto a la pila de 9 voltios. ¿Vale? Y ahora tenemos 3 en serie, pues nada, en serie era la suma de las 3. Acordaros que el circuito equivalente siempre constaba de una sola resistencia. 20 más 10, 30, más 3, 30 más 3,87, 33,87 ohmios y 9 voltios. Una vez llego aquí, había que calcular la intensidad que circula por aquí. ¿Vale? Pues la intensidad es V9, R 33,87 ohmios. Pues 9 entre 33,87 y me sale 0,26 amperios, que es la intensidad que circula por aquí. 0,26 amperios. ¿Qué hacía después? Me voy al circuito anterior y coloco todo lo calculado en el circuito anterior. Pues aquí es que la intensidad es de 0,26 amperios, ¿vale? La que pasa por las 3, porque están en serie. ¿Aquí qué calculaba? Pues voy a calcular ahora el voltaje de cada una de las resistencias.
V de la de 10 ohmios, V de la de 20 ohmios y V de la de 3,87 ohmios, que será I por R 1, I por R 2 e I por R la voy a llamar 3. Como la intensidad es la misma para las 3, 0,26 por 10 ohmios, 0,26 por 20 ohmios y 0,26 por 3,87 ohmios. Y venga, 0,26 por 10, pues aquí me da 2,6 voltios. 0,26 por 20, aquí me da 5,2 voltios. Y 0,26 por 3,87 me da 1 voltio. Si yo sumo las 3, 2,6 más 5,2 más 1, me quedará aproximadamente los 9 voltios. Me da 8,8 por el tema de los decimales. ¿Vale? Está bien. Eso era para comprobar, acordaros. Y ahora me voy al circuito de aquí. Acordaos que vamos para atrás. Y coloco todo lo calculado en ambos circuitos. Aquí voy a colocar que la intensidad que pasa por aquí es de 0,26 amperios. El voltaje de esta resistencia es de 2,6. Pues este 2,6 voltios. El de la de 20 son 5,2. Esta de aquí está sometida a 5,2 voltios. Y como esta de aquí es la equivalente a estas 3, si esta de aquí está sometida a 1 voltio, pues estas 3 también a 1 voltio. ¿De acuerdo? Vale. ¿Aquí qué puedo calcular? Aquí puedo calcular las intensidades de las 3 ramas. Pero atentos, ¿vale? Antes de calcular. Vamos a ver qué nos pide el ejercicio. Nos pide circuito equivalente, calculado. ¿Vale? Sí, calculado. Intensidad total. Hemos calculado 0,26, calculado. El voltaje de la resistencia de 10 ohmios. ¿Vale? Mirad. 10 ohmios, 2,6. Lo tengo ya calculado. Ya me lo apunto aquí. 2,6 voltios. Me pide también el voltaje de la resistencia de 20 ohmios. Le he calculado 20 ohmios. Esta de aquí, 5,2. Esta de aquí le he calculado, 5,2 voltios. 5,2. ¿Vale? Así ya me voy quitando cosas que me piden. Para no calcular de más. Y ahora me piden qué intensidad circula por la resistencia de 30 ohmios. Me está pidiendo esta intensidad aquí nada más. Es decir, voy a obviar esta y esta. ¿Vale? Me pide solamente esta. ¿Qué intensidad circula por aquí? Pues mirar, el voltaje de todo esto es de 1 voltio. ¿Vale? ¿Correcto? Es decir, estas dos están sometidas a 1 voltio, esta 1 voltio y esta 1 voltio. ¿Vale? Que es la de aquí, que es esta de aquí abajo. Esta de aquí hemos calculado que está sometida a 1 voltio. Como está el equivalente a estas 3 a 1 voltio. Me voy al original y todas esas a 1 voltio. ¿Cómo calculo la intensidad que circula por aquí, por el 30 ohmios? Pues la intensidad será V, 1 voltio, entre R, 1,30, 1 entre 30, 0,03 amperios. 0,03 amperios. Y ya no calculo nada más. ¿Vale? Ya no me pide nada más. Paso de calcular la intensidad que pasa por aquí y la que pasa por aquí. ¿De acuerdo? Pues venga, espero que os haya servido de ayuda. Venga, un saludo.